Bueno, muy buenas noches nuevamente, o tardes, o días. ¿Qué será cuando lancemos este episodio? No lo sé. ¿Con quién estoy hoy? Hoy me presento, Leo Díaz los saluda. Si es de día, ¿con quién más estoy? Acá está Felipe Videla, Lotas Videla, ya me conocen. Lo estamos extrañando a Santi, ¿no? ¿Lo estamos extrañando? Y Santi se ve que esta vez le tocó laburar, no como la otra vez que estaba de asueto. Viste que los pilotos son medio vagos, cada tanto hay que laburar o no. Cada tanto les toca, muy bien. Sí, pero tenemos invitado. A ver, ¿y con quién estamos? Presente ese señor invitado, ¿cómo se llama usted? Hola, Francisco del Campo, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. La verdad, un aplauso para la producción, un gran esfuerzo de producción para traerlo a Fran del Campo. Hay 6 criaturas que quedaron ahí a merced. Y la producción logró en un esfuerzo... Un esfuerzo descomunal, pero yo creo que un esfuerzo que va a valer la pena por varias razones. Primero, por quien es Fran del Campo, que es nuestro invitado de hoy, y también por el tipo de preguntas que yo creo que va a ser muy entretenido para la audiencia. Totalmente. Arrancamos dando una pequeña punta de cuál es el tema global que vamos a estar trabajando hoy, o lo vamos develando. ¿Cómo lo quieres tú? No, lo podemos tirar. Igual te digo una cosa más. Go ahead. Quizás no solo la audiencia tiene preguntas, nosotros. Y aprovechamos. Era un poco para disfrazarla. Era un poco para disfrazarla. Pero bueno, con esa excusa nosotros también metemos acá semejante. Gracias por venir. Un placer. La verdad que yo te conozco personalmente. Tuve la oportunidad de trabajar contigo y estoy honrado que estés acá con nosotros. Por recomendación de Felipe, obviamente. Y bueno... No, yo después cuento más adelante la historia de cómo lo conocí a Fran. Es muy divertida. Pero me preguntaste el tema. Hace poco hablamos de autoestima, de aceptación de uno mismo, y nos pareció que estaba bueno seguir en esa línea y explorar desde una disciplina, como se llama el coaching, un poco el tema de la autoestima, de la aceptación de uno mismo, pero hacer un doble clic, ¿no? Desde las creencias. ¿Qué son las creencias? ¿Qué son los juicios? Depende de la escuela que tengas de coaching, y cómo esas creencias influyen en la autoestima, en la aceptación de uno mismo, y cómo eso se vincula con la fe, las creencias vinculadas a la fe, erróneas y no erróneas, ¿no? Bueno, un tema importante, bien, me gusta para entrar en contexto. Tú mencionaste 2 cosas importantes para los estudiantes o aquellos que han estudiado el coaching. Tú mencionaste creencias y juicios maestros, te he escuchado decir en nuestras charlas. Sí. Ok, perfecto. Fran, vamos a arrancar con algunas pequeñas... Pero decirle que cuente qué hace, a qué se dedica, quién es. Es que iba para allá, Felipe. Perdón. Extraña que tú me preguntes. Perdón. Ese era mi... ¿Cuál es tu creencia? No, mentira. Bueno, muy bien. Fran, por favor, vamos a ponernos un poco más en sintonía y te voy a pedir que te presentes. Cuéntanos del arranque. Bien, Francisco del Campo, bautizado, casado con 6 hijos, 7 podríamos decir. Uno que ¿Está en camino? No, uno que mi mujer perdió un embarazo, pero bueno, así que nos esperará Dios mediante allá en la vida eterna. Amén. Bueno, licenciado en filosofía, coach PCC, trabajando mucho en empresas con capacitaciones, procesos de coaching, dando clases en universidad, con algunos emprendimientos propios, CLIC, curso de liderazgo cristiano, algo que vengo haciendo ya hace casi 10 años. Eso es muy importante, ese vale la pena que después hagamos doble clic. Un doble clic sobre eso. Está muy bien. Vale mucho la pena, lo recomiendo mucho. Bien, pero a mí me gustaría, dentro de eso que contaste, porque enumeraste varias cosas, me gustaría primero que nos cuentes un poco de tu background, porque yo sé que tú, ahorita mientras comíamos, hablaban de estos chicos de filosofía avanzada y yo hacía, ¿no? Como que trataba de hacer una especie de entendimiento y me quedaba ahí. Entonces, cuéntale un poquito a la gente cuál es tu formación, de dónde vienes, por qué decidiste entrar en el mundo del coaching personal, empresarial. ¿Cómo ha sido tu camino un poco? Bien, a ver, yo fui virando un poco mi búsqueda. Yo apenas terminé el colegio me fui a vivir a Tucumán 2 años. Estuve ahí estudiando abogacía, así que casi colega también de Zafaste. Pero después me convertí y entonces dejé la abogacía. Claro, igual hay abogados que son buenos. Es increíble, ¿eh? Pero hay abogados que son buenos. Sí, todo el mundo puede arrepentirse y volver. Exactamente. Pero no.
me pasaba mucho que leía un libro jurídico y la primera parte es bien filosófica, esa la rayaba, escribía y me volaba la cabeza. Y después cuando llegaba la parte jurídica propiamente, como que me embolaba. Pero bueno, al margen de eso, yo sí había entrado en un proceso de discernimiento, pensando la posibilidad de ser sacerdote. Estuve varios años en ese proceso y eso me llevó a meterme en filosofía. Así que fue como un cambio de carrera, pero un cambio también profundo, tratando de esto, de poder vivir mi fe un poco más en serio, ¿sí? Había muchas cosas, tenía el terreno muy favorecido y muy allanado para que me vaya, entre comillas, bien en lo que era siendo abogado, digamos, pero bueno, me estaba faltando varias cosas que no me sentía un poquito vacío. Entonces, bueno, eso. Y llegué a la filosofía sobre todo pensando en entrar al seminario. O sea, fue parte como en el contexto de un discernimiento vocacional. Bien. Espectacular. Y te hago una pregunta cuando hablaste de los vacíos, porque yo creo que un poco todos tenemos vacíos en nuestra vida, si no estaríamos completos. Yo, por ejemplo, en mi vocación, en mi carrera, ya me molé. A veces siento vacíos y digo, uy, ¿no? Como que, ¿cómo fue eso que tú dijiste? ¿O cuáles fueron esas, si te acuerdas, ¿no? Porque por ahí fueron muy puntuales. ¿Cuáles fueron esas cosas que te hicieron detonantes, especialmente para aquellas personas, aprovecho, que están teniendo algún cambio vocacional? Ya sé que no es el tema de hoy, pero aprovechando. Bueno, a ver, y acá conecto un poco con lo de las creencias. En el ambiente en el que yo me estaba moviendo, ¿sí? Tenía todo lo que ese ambiente creía que era lo óptimo para que vos seas feliz, digamos. O sea, me iba bien en la facultad, tenía éxito en determinados ambientes, no sé, digamos, ya sea buscando una pareja o lo que sea, y tenía como el terreno bastante allanado y favorecido. A futuro, como eso había muchas cosas muy resueltas. Pero me estaba faltando algo más, digamos, ¿no? Fue algo gracioso porque yo, viviendo en Tucumán, estuve 2 años ahí. El segundo año ya empecé a dar catequesis a la mañana, los sábados a la mañana. Pero no se lo había contado a nadie. Y realmente eso me llenaba, me daba mucha felicidad. La gente pensaba que yo estaba en una secta o algo así. Claro, y decían, te vamos a seguir algún día. Lo que pasa es que como siempre se acostaban tarde los viernes a la noche, nunca me podían seguir el sábado a la mañana para ver qué hacía. Pero ese contraste entre lo que yo venía haciendo y después esas actividades más vinculadas a la fe, esa paz que me daban, había un contraste muy fuerte, muy marcado, ¿no? Y entonces, bueno, eso me llevó a decir, tengo que hacer algo con esto. La primera respuesta fue acercarme al seminario, pero había detrás un querer seguir a Jesús un poco más de cerca. Y ahí, a ver, ¿qué es lo que del coaching? Porque bueno, saliste del seminario, hoy en día está casado, como dijimos ya, tiene 6 criaturas en la tierra, una en el cielo. ¿Qué del coaching, y es coach, importante, qué del coaching dijiste, me gusta, me resuena? Ahora van a entender por qué estamos metiéndonos en el coaching, por qué no estamos metiendo en eso, ¿no? Si pudieras identificar una cosa o dos, que digas, esto bien, va por acá. Siempre me gustó mucho del coaching ese respeto, ¿sí? Como decíamos en la carrera donde estudié, y después di clases ahí en la carrera, el respeto del otro como un legítimo otro. Bien. Y el buscar que el otro sea la mejor versión, que pueda potenciarse, pero no desde lo que a mí me parece, sino desde acompañando al otro, ¿no? Como empatizando y tratando de que el otro saque de adentro esa fuerza, digamos, y hasta esa orientación hacia sus metas, ¿no? Entonces me parece que yo creo que eso se puede lograr desde muchas disciplinas, pero me gusta mucho y me siento muy cómodo desde ese lugar, acompañando a que los otros sean su mejor versión, digamos. Bien, 2 cositas, perdón. Yo me meto parte de producción, el micrófono más cerquita. Bien, perfecto. Ahí. Yo sé que es inevitable mirarlo a Feli, pero
Pero si lo miras a Feli, trata por lo menos de que te tiras Bien, así. bien, así voy girando. Si no me va a odiar la audiencia, Dale. así no se le escucha. ¿Viste? Perfecto. ¿Qué haríamos sin Leo? ¿No? Y bueno, nada, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. No, Es así. y yo quería decir una cosa que, digamos, yo también me recibí de coach y qué es lo que a mí me conquistó. Claro, yo vengo del palo de los abogados, ¿no? Yo soy abogado, cargo con esa cruz. Y entonces, claro, el abogado de alguna manera es como que está formado en base a principios, reglas, valores, que obviamente el derecho resuelve conflictos, asigna derechos, etcétera, pero hay un momento donde las cosas son de una manera y son de una manera. Y entonces yo vivía la vida de esa forma. Bueno, las cosas son de una manera y listo. Y va a parecer medio obvio lo que quiero contar, pero es como una introducción al tema, ¿no? Que me acuerdo cuando entendí que la persona que tenía enfrente veía las cosas de otra manera y era legítimo lo que decía Fran. O sea, como la persona veía las cosas podía ser y también podía ser como las veía yo. Y el gran ejemplo que siempre doy es si vos mirás una botella de coca, por ejemplo, que tenemos una botella de coca ahí adelante, y el que está del otro lado por ahí va a ver la parte roja y yo voy a ver la parte negra. ¿Quién tiene razón? Y los dos, porque cada uno está viendo las cosas desde su lugar y está viendo algo desde su lugar. Obviamente si lo llevas a después la filosofía o teología católica, la verdad es inabarcable por el ser humano, entonces vemos partes de verdad y cada uno. Pero eso fue lo que un poco me conquistó, ¿no? Del coaching. Hago una pregunta, porque entonces yo como el que no es coach de acá, pero tratando de ponerlo en castellano en cosas muy prácticas. Vos sos coach de la calle. Yo soy coach de la vida, papá. Pero ¿sabes a qué voy? Es a que esto yo lo traduzco mucho como si hay, que esto lo hemos escuchado en algunas charlas que nos ha dado Fran, sobre los distintos observadores que hay en una situación. Yo digo, entonces el coaching es una excelente herramienta no solamente de superación personal, sino de resolución de conflictos. Entonces, esto me parece importante porque digo, a ver, ¿qué es el coaching? Para empezar, porque estamos hablando de coaching y estamos hablando de esto, mucha gente piensa es motivación, ¿no? Esa sería la básica, ¿no? Y yo digo que la motivación, primero, no está ni cerca de ser solamente esa arista, ni la aplicación, ni los efectos. Entonces, ustedes que tienen un poco más amplio el mapa completo de lo que es el coaching, ¿por qué no, para contar un poquito a la gente qué es el coaching, con qué se come, ¿no? Y con qué va? Lo dejo a Fran. Bueno, a ver, hoy lo que pasa es que hoy alguien que diga soy coach tiene que aclarar, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre tengo que aclarar que no entreno para baile del caño ni ese tipo de cosas. Claro. Porque se aplica a varias cosas. Porque tendrías varias lesiones físicas. Sí, no. O sea, esto es lo más cercano a... Muy bien. No. Y me parece, digo, yendo un poco a lo que es el coaching como disciplina, es un abordaje profesional en el cual se busca que la otra persona, el coachee o quien lleva adelante el proceso, pueda alcanzar sus metas. Es decir, siempre que hay una brecha entre donde estoy y donde quiero estar, hay contexto de coaching. Ahora, no todas las brechas que nosotros tenemos, no todas las cosas que no tenemos resueltas o satisfechas en nuestra vida, las queremos abordar, las queremos trabajar. Entonces, cuando decimos, bueno, quiero alcanzar y quiero cambiar esto, quiero entrar en un proceso de aprendizaje para mejorar y alcanzar esta meta, ahí hay contexto de coaching. Y el coach lo que hace es acompañar desde la mirada del otro, desde el observador del otro, para que el otro, desde esa mirada y las acciones que vaya diseñando, acorte la brecha para alcanzar los objetivos, ¿no? Bien, y el otro día hablábamos, para ya tirarnos de cabeza así, piletazo en el tema de hoy. Me gusta. El otro día, pues digo el otro día así en abstracto, ¿no? Porque Está muy bien. viste, nosotros vamos en función del minuto a minuto subiendo los episodios. El otro día hablábamos de la aceptación de uno mismo, ¿no? Y bueno, había alguna brecha entre si nos aceptábamos o no nos aceptábamos. Y hoy queremos explorar un punto que se trabaja en el coaching, que son las creencias y cómo esas creencias pueden afectar o no la aceptación de uno mismo. Yo voy a dar un ejemplo
de qué son las creencias. Exacto, y Fran lo va a explicar. Espectacular, mejor. Un ejemplo de una creencia. Crecí en una familia donde me dijeron, o lo vi, por ejemplo, de mi padre, de mi madre, de quien sea, y además era un poco el mensaje explícito o implícito que se bajaba que vos valés si tenés un trabajo bien remunerado, bien reconocido, qué sé yo. Entonces, si no tenés un buen trabajo y qué sé yo, o no sos exitoso a nivel laboral, complicado. Te empiezan a tratar mal. Te empiezan a dejar afuera, qué sé yo. Entonces la creencia por ahí es: valgo en cuanto mi trabajo es exitoso. Entonces, en la medida en la que me despiden del trabajo, que es lógico que me sienta mal si me despiden del trabajo, ¿no? Pero digo que por ahí estoy con algún tema, voy a empezar a castigarme la autoestima, digamos. O mi creencia es que el trabajo es lo que me da valor y no el ser lo que soy. Te doy un ejemplo, por ahí estoy diciendo una boludez, Fran, no sé. No sé si vos querés explicarlo técnicamente. Bien. Sí, si vamos acercándonos a una definición, las creencias son supuestos profundamente arraigados, que los podemos haber adquirido por la cultura, por el ambiente, por una situación que me impactó muy fuerte, por algo que se ha ido dando de manera repetida en un proceso de tiempo, ¿sí? Y esos supuestos que abarcan desde valores, pensamientos, modos de ser, que nos llevan a valorar el mundo, a verlo de una manera determinada y a actuar conforme a esas creencias, ¿no? Entonces, si yo creo, no sé, que todas las personas tienen un precio, por decirlo así, ¿no? Para lo que sea. Si yo estoy convencido de eso, así voy a ver a las personas. Y hasta quizás así me pueda llegar a relacionar. Entonces alguien puede decir, mira, para mí sería imposible que pueda tener una conversación con esta persona, o tal cosa o tal otra. ¿Por qué? Porque no tengo presupuesto, por ejemplo, ¿no? Lo llevo a algo sencillo, pero tiene que ver con un supuesto profundamente arraigado y que hace que vea el mundo de una manera determinada y también actúe en base a esos supuestos. Déjame hacer solo una nota al pie antes de darte la palabra, Leo, que en mi experiencia muchas veces todos tenemos creencias y muchas veces no nos damos cuenta de la creencia que tenemos, que nos hace, que es lo que vamos a conversar ahora, es actuar de una determinada manera o valorarnos a nosotros o valorar a los demás de una determinada manera. De hecho, si vos estás escuchando esto en este momento, por ahí es probable que no te des cuenta de que estás actuando en función de que la creencia es X. Digamos. Casi que es muy sutil. Uno tiene que hacer un trabajo de pensarlo, reflexionarlo. Y también digo que creo que hay una frase que me encanta, que mi mamá, es psicóloga, la dice todo el tiempo, y es darse cuenta para hacerse cargo. Yo creo que uno tiene que tener ganas de querer abrir la caja de Pandora y buscar qué es lo que pasa en mi interior. Porque si bien es cierto eso que tú dices, toda la sociedad vive bajo esa, o el 99% de la sociedad vive bajo esa premisa de que vales en cuanto haces, tienes o produces, o el estatus social o lo que sea, ¿no? Y aún así, no la trabajamos. Porque de alguna forma hay una recompensa. Yo creo que también el coaching trabaja mucho en función de cuál es el servicio que me da tener esa creencia. Si estoy en una situación social privilegiada, pues es una creencia que me beneficia. Si estoy en una situación social complicada, es una creencia, llamémosle limitante, no sé. Entonces, dale, por favor. No, eso, que las creencias tienen un aspecto habilitante y otro limitante. Es decir, quizás si yo tengo la creencia de que valgo, por decirlo así, si tengo un buen trabajo, un trabajo bien remunerado, esto me va a habilitar a esforzarme para conseguir y lograr eso. Y en ese sentido va a ser habilitante. Ahora, quizás el día de mañana pierdo el trabajo, o me siento vacío, o por ahí, no sé, estoy buscando una pareja, no tiene buen trabajo, entonces no es valiosa. Y claro, me está limitando quizás a abrirme a un otro. Sí, esa misma creencia que me habilita para algunas cosas me limita para otras, ¿no? Claro. Ahora,
el tema de las creencias habilitantes o limitantes son fundamentales porque precisamente, como decía Fran, el coaching te ayuda a lograr esa meta y muchas veces no lográs esa meta porque tenés una creencia que te está limitando, ¿no? Entonces, podés cambiar las acciones que estás haciendo para conseguir esa meta, pero si no cambias la creencia, es probable que nunca termines logrando esa meta, ¿no? Ahora, ¿cómo lo encararías al tema de las creencias vinculadas a la autoestima, al amor propio, a la aceptación de uno mismo? Me estás robando las preguntas, Felipe. Perdón, Leo, dale vos. Frank, ¿cómo abordarías las creencias en torno al amor? No, porque después editame, borrame y tiramos la pregunta. Claro, le decimos a la... se me cortó todo. No, pero ¿sabes por qué? Estaba exactamente pensando eso porque era, como bien dijo Felipe, lo que vimos en el episodio anterior y parte, digamos, de esas creencias que ahora estoy tratando de desvelar un poquito lo que está pasando acá, con lo que ustedes están diciendo estoy tratando de descifrarlo y digo, por ahí el amor propio es un conjunto de creencias que yo tengo limitantes o habilitantes. ¿Es así o no es así? A ver, escuchándote me venía a la memoria algo cuando yo daba clases en la carrera de coaching, ¿no? A veces cuando damos estas distinciones, esto es una interpretación, esto es una creencia, a veces la gente volvía, lo voy a decir metafóricamente, con el ojo morado, ¿no? Porque, ¿qué pasaba, no? Que por ahí su pareja o un amigo, ¿no? Con el que charlaban de lo que vienen estudiando en la carrera, venían y es como que invalidaban lo que el otro decía, eso es una creencia. Como sinónimo de esto no es real, no es verdad. Y en realidad todos tenemos creencias y no está mal tener creencias. El tema es cuáles son. Y las creencias que están asociadas a una buena valoración de uno mismo y del otro son las creencias más habilitantes. Es decir, y estamos en un mundo donde vales según la cantidad de likes que tenés o según cuán remunerado es tu trabajo, etcétera, etcétera. Y esas creencias, ¿sí?, terminan afectando, porque en el fondo vos podés tener personas muy dependientes de la mirada del otro para tener una buena autoestima, ¿no? Es decir, yo creo que el sano amor propio o una buena autoestima tiene que ver, si uno no lo tiene que revisar qué creencias hay de fondo. Y cuando digo creencias, acá está asociado también a una historia, no es algo abstracto. Está nutrido de experiencias concretas, de un alguien, ¿sí? Me gustaría preguntarte a qué te refieres. Yo más o menos, cuando tú hablas de que hay una historia detrás y no solo creencias como estas que por ahí nos saca y dice, eso es una creencia, no, como cambiarlo. Cuando te refieres a tu historia, ¿es porque la historia también te marca o por qué le das tanto énfasis a la historia? Bueno, porque en el fondo las historias son generadoras de creencias. Es que no es mi historia, es las historias que, digamos, o la narrativa con la que yo me muevo en mi línea temporal, llamémosle, ¿a eso te refieres? En parte sí. Mire, te pongo un ejemplo que, no sé, pongo el caso de Messi Me estoy convirtiendo en un coach, ¿viste? Tremendo. Por ejemplo, el hecho de Messi, ¿no? Las frustraciones que tuvo en la selección argentina y el hecho de que después gane el Mundial. Es toda una historia que hay detrás, de superación, de volver a intentarlo, hasta incluso de disfrutar. Yo, por ejemplo, el Mundial de Qatar lo vi disfrutar como nunca y fue el que mejor jugó, lo ganó. Claro, y eso es generador de creencias, de se puede, vale la pena intentarlo. Es una historia que es generadora de creencias, ¿no? Es famoso creo que no sé si fue Enzo Fernández, ¿no? Que cuando Messi quiso renunciar a la selección, cuando perdió no sé cuál final, que estaba detrás es el mensaje que estamos dando detrás de tu renuncia y que vale la pena volver a intentarlo, que no solamente ganar el fútbol. O sea, claro, había un sistema de creencias que estaba en juego detrás de esa decisión y de esa historia, ¿no? Tengo dos preguntas antes de meternos en la parte jugosa, que es el plus, no el plus. Es lo importante de lo que estamos hablando. A ver. El plus es lo que viene después, pero las preguntas son dos. Una es, ¿cómo me doy cuenta si tengo una creencia? Y la segunda es, si las creencias son
miradas, construcciones. ¿Genero realidad desde lo que estoy pensando, desde lo que veo? ¿O la realidad es, te doy un ejemplo, tengo la creencia de que soy un excelente jugador de fútbol? Todos los que están acá presentes y los que escuchan este podcast saben que soy un choto. Entonces puedo tener la creencia, pero la realidad es otra. Bien. Entonces, la primera es cómo me doy cuenta, y la segunda es qué onda la creencia con el cemento, lo real. ¿Puedo ligar las creencias con la realidad y con mi identidad? ¿O es ¿Esa otra sería variante? la tercera pregunta? ¿O es una transversal No, a las claro, dos? porque quiero ver si la identidad, porque parte de lo que yo, por ejemplo, el libro del poder de los hábitos habla mucho de lo que yo hago repetidamente, que es un poco la realidad, que se refuerza mi identidad y con eso yo refuerzo mis hábitos. Como un círculo virtuoso de cosas. Entonces, como un poco va de la mano la realidad con mi creencia, pensaba yo si mi identidad, yo por ejemplo me considero un deportista. Ahora, tú me has visto jugar al fútbol, ¿no? Es un gran jugador de fútbol. Gracias, muy bien. No mientas, bueno, no importa. El cuento va a esa que, más allá de que yo en mi identidad me considero una persona deportista, atlética, si lo quieres incluso, a la hora del té, hay muchos que juegan mucho mejor que yo. Entonces, también pensé en esto como una, no quiero perder un poco del foco, pero como una arista más. Está la creencia, está por ahí la realidad de la milanesa, y después también está de pronto mi identidad y es como yo me percibo a mí mismo, ¿o no? Sí, hay que ver si uno puede, si bien lo puede distinguir, no sé si se puede separar lo que uno percibe de lo que cree, digamos, porque la creencia hace que te percibas de una manera determinada. Está entonces del lado de la creencia. Okay. Claro, yo creo que lo podemos, si bien no podemos decir que son lo mismo, pero siempre terminan repercutiendo en cómo yo percibo las cosas y cómo actúo, ¿no? En ese sentido, sí. Está bien. ¿Cuál era la...? La primera es cómo puedo darme cuenta si tengo una creencia o no. Y la segunda es creencia versus realidad. Creo que uno tiene que tener como una capacidad de autoobservación. Primero de qué me está pasando en este momento. No sé, la gente que está escuchando esto, ¿no? Seguramente tiene alguna conversación interna. Mira qué interesante, o mira la gansada que están diciendo. O sea, eso... porque no me parece serio. Para mí es serio si vos citás a tal filósofo, a tal autor. Mira, en ningún momento mencionó a Heidegger y tengo una creencia de que esto es serio, o me suma si habla tal persona, o se habla de tal tema, o me resuelva mi problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, está la creencia ahí, digamos, operando, y eso tiene que ver con lo otro. Es decir, cómo me doy cuenta según cómo actúo. Muchas veces, como son inconscientes y son supuestos profundamente arraigados, a veces tengo que revisar cómo actúo yo, ¿no? Si yo pienso que todas las personas tienen un precio, vuelvo a este ejemplo, me acuerdo en una sesión, una chica decía, todos los hombres son iguales, y una creencia muy arraigada tenía. Y ustedes completen el que signifique que todos los hombres son iguales, complétenlo ustedes con sus supuestos, ¿no? Pero claro, esta persona que tenía esta creencia y la traía en la sesión, la llevaba a actuar en determinadas decisiones, propuestas que les hacían, desde cómo escuchaba un comentario en una cita, ¿sí? Es decir, configuraba todo lo que terminaba haciendo, ¿sí? Entonces, si yo digo, todos los hombres son unos mentirosos, claro, yo no sé si es verdad o no, y quizás no puedes toquear y chequear todo lo que dice, pero sí va a ser como yo lo percibo, como lo miro. Y en ese sentido va a terminar volviéndose algo real. Y llegando a la segunda pregunta, va a terminar siendo real para mí que me están mintiendo. En algún momento me están engañando. Claro, pero dijiste real para mí. Bien, sí. Pero si la persona no le está mintiendo, ¿qué significa que es real para ella que le está mintiendo? Tiene que ver con una certeza, una convicción profunda. Y en el fondo, conectando con el tema de autoestima, ¿es verdad que sos el mejor del mundo o que no servís para nada? Tiene que ver con esa certeza interior que vos tenés. Wow. Claro. Me encanta porque, viste, este es más chamullero que yo. Todo te lo hila con todo, todo va con todo. Es buenísimo. No, mentira. Pero Fred, tiene sentido. Es decir, qué sé yo, no sé, digo... hay gente que
digo, las creencias también tienen que ver no tanto con si es verdad y si es verificable, sino con qué a dónde me abre y a dónde me cierra. Porque, no sé, yo para mi mamá seré el más bueno del mundo y el más bonito del mundo. ¿Es real o no? ¿Es verdad o no? Y para mi mamá sí, y es real, lo vive así, ¿no? Ahora, objetivamente, y bueno, no sé, le tendríamos que preguntar al ChatGPT y probablemente salga perdiendo, pero no sé, digo. Igual, ojo, porque ChatGPT, paréntesis, está sesgado, ahora lo cambiaron, pero viste, estaba sesgado para ser complaciente con el usuario. Muy bien. Siempre te decía cosas lindas y ahora lo retocaron un poquito porque lo habían hecho para generar adicción al chat. Deliberadamente, porque digamos a eso se dedica la gente que se dedica a consumo. Lo que quiere es que consumas más. Entonces, ¿cómo hago para que consuma más? Y alguien que me dice que soy espléndido, y lo voy a consumir cada vez más. Absolutamente. Entonces, si le preguntas al ChatGPT, te va a decir lo mismo que tu mamá. Va a reforzar tu creencia. Mentime que me gusta. Claro. Muy bien. Ahora, el plus que yo creo que tiene todo esto, que es la razón por la que yo lo conocí a Fran, y que vos en un momento lo tocaste al tema, Leo, pero me olvidé cómo lo tocaste, pero me pareció espectacular lo que dijiste, pero me lo olvidé, tendríamos que volver para atrás. Fue que cuando me puse a estudiar coaching dije, está todo buenísimo, pero acá falta algo. Acá falta algo porque es como que no me terminaba de cerrar, qué sé yo, bueno, y a través de una cosa me llevó a la otra y terminé llamándola a Fran sin conocerlo, porque no nos conocíamos. Alguien me ha dicho, no, este pibe es coach, pero además es católico y está como teniendo una mirada de fe sobre el coach. Dije, me acuerdo que lo llamé, no sé cómo habrá sido la experiencia de Fran, pero yo desesperado diciéndole, che, estoy estudiando coaching y los quiero matar porque lo que dicen nada que ver y toda la justificación de todo es que, bueno, Hitler sí era malo, pero era malo porque en realidad la ética de no sé qué no tenía ningún justificativo. Era como que no había ningún fundamento real a toda la enseñanza que te daban. Y ahí me acuerdo que empecé a hablar con Fran y empezamos a hablar cada vez más seguido. Y claro, ¿cuál es el plus? El plus es Dios, ¿no? O sea, ¿qué mirada podemos aportar al coaching desde la fe? Desde, por ejemplo, una creencia desde la fe, desde Dios, que los voy a dejar hablar, pero después voy a decir qué es lo que hicimos antes de arrancar y qué es lo que leímos antes de arrancar. Totalmente. No, me encantaría que sigas, Fran, porque yo aquí ya entro como espectador. A ver, yo creo que la fe es una creencia, ¿sí? Y es la creencia que abre todas las posibilidades. Yo hace un rato les decía que las creencias abren algunas posibilidades y cierran otras. Y el coaching es un proceso potenciador de la persona, que vaya a ser la mejor versión de sí misma. El creer que Dios Todopoderoso, como dice San Pablo, me amó y se entregó por mí, es una creencia súper potenciadora. En los procesos de coaching a mí me pasa que lo veo mucho en el ámbito de la empresa, ¿no? Detrás de muchas brechas, muchas inquietudes, muchas ansiedades, hay este deseo de ser querido, de ser reconocido. Si uno rasca y empieza a profundizar, está este deseo de ser valioso para el otro, ¿no? Y si yo tengo la certeza en mi corazón, y esto lleva a muchos problemas, ¿no? Cuando doy capacitaciones en negociación, yo siempre le pregunto a la gente, bueno, ¿cuánto influyen los egos para dificultar la negociación? En 150% de los casos, ¿no? Como siempre afecta. Y cuando uno, esto no lo traigo en las capacitaciones porque no es el ámbito pertinente, en el ámbito de la compañía, pero hay una falta de afecto profundo, digamos, ¿no? De sentirme realmente valioso de cara al otro. Y cuando vos tenés personas que lideran equipos, por ejemplo, y se saben valiosas a los ojos de Dios, ese problema lo tienen ya resuelto. Y no lo tienen que buscar haciendo rosca en la empresa. ¿Me explico? Tienen que simplemente se enfocan en el rendimiento del negocio, del área, ¿sí? Pero muchos problemas, y esto lo digo en el ámbito corporativo, pero también en la familia, son heridas de amor. Y cuando
Y la fe te da ese amor que, aunque, como dice Isaías 49, dice, aunque tu madre se olvide, yo no me olvido de ti. Es decir, la fe te da esa certeza profunda, y cuando vos te descubrís mirado desde ahí, que es algo que va a llevar la eternidad, ¿no? Es inagotable, te podés mirar con estima propia, digamos, ¿no? Por eso yo creo que el amor de Dios en eso es fundante, es causante y es fundante de la propia autoestima. Y hay muchas brechas que aparecen, que yo trabajo en el coaching, pero que tienen de fondo esto no del todo trabajado, digamos, ¿no? Como un desafío de que si eso queda sanado, muchas brechas desaparecen. Por eso antes de empezar el programa, hicimos una pequeña oración, y no tengo el conocimiento de las escrituras que tiene Fran, pero decidí citarlo a Jesús. Digamos, lo que leí fue lo que dijo Jesús a sus discípulos antes de morirse. Y digo, bueno, si uno, avísame si lo estoy tapando. No, perfecto, dale. Si uno tiene esa creencia, que además, obviamente, esto no lo digo desde un lugar fundamentalista, pero yo creo que si lo crees o no lo crees, es así. Y eso es lo loco de nuestra fe, ¿no? Pero Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, primero yo los amé y los amo, digamos. Después dijo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Fue y se murió por los amigos. Ustedes son mis amigos. Otra. Y después dijo, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Entonces, ¿por qué leí eso? Porque digo, si esto es una creencia, qué revolucionario puede ser vivir la vida teniendo esa creencia, ¿no? Cuántos problemas se solucionarían, y cómo la vida sería totalmente de otra manera para todos, no solo para los que creemos en Jesús, sino para los que no creen, si realmente pudiesen empezar a creer, ¿no? Y de vuelta, creo que, y esto es una opinión personal, creo que en los procesos seguramente Fran vos no lo podrás contar, ¿no? Pero en los procesos de coaching, en los procesos terapéuticos, en los procesos de acompañamiento espiritual, el ser humano llega hasta un momento. Es como que estamos limitados. Si bien el coaching, y si uno cree en el poder de Dios, creencia, digamos, muchas veces eso es lo más transformador de todo, o al menos eso es en lo que yo creo, esa creencia tengo, que el poder de Dios es transformador más allá de todos los límites humanos que tenemos, porque hay muchas creencias que tenemos que no las podemos cambiar por más técnicas de coaching, de psicología o de lo que sea. Solo las podemos cambiar con una experiencia de Dios. Y ahí dejo para que sigan. No, por ahí lo único que me queda es hacer una suerte como de conclusión de esto que acabas de decir, que me parece brillante, y es que la fe es la creencia más poderosa de todas, o que habilita a que todo sea posible, ¿correcto? Y con lo que tú acabas de leer, cobra vida eso que dijo, o sea, teoría y práctica en la palabra, me refiero. Y creo que es que si nosotros creemos en este momento que lo que estamos haciendo acá, nosotros en este podcast hablando, no es porque a nosotros se nos ocurrió venir a hablar, sino que realmente Jesús dijo, yo quiero que ustedes hablen de esto. Suena un poco como montón, ¿no? Pero también puede ser, quiero que vayas y hagas tu trabajo y lo hagas bien, ¿no? Quiero que vayas y ames a tu esposa. Quiero que vayas y todo eso, mirarlo con una mirada, tal vez esto lo digo en otro episodio, que es, hay veces nosotros decimos, tengo que ir a trabajar, y por ahí es una cuestión de cambiar el lenguaje y decir, tengo la oportunidad de ir a trabajar, ¿correcto? Me encanta esta resolución del coaching. Me gustaría ver un poco cómo resuelven esto, porque dejaron un montón de puntas abiertas. Yo quiero más, pero es como... Yo tengo un caramelito ahí. A ver. No, lo voy a dejar a Fran hablar, y después tengo un caramelito para dejarnos pensando. Pero vamos con Fran. Yo creo que la fe en Jesucristo
muerto y resucitado por mí, digamos, en esto. Porque uno cuando piensa en la fe, puede ser en un Dios, puede pensar uno en un Dios aristotélico, que es un Dios que no ama lo imperfecto, por ejemplo, y es creencia en un Dios, en un ser superior. A mí me pasa mucho al haber conocido, haber investigado un poquitito sobre algunas religiones. Tenemos un grupo de filosofía de religión muy interesante, y ahí uno dice, qué linda es nuestra fe. Wow, lo que es Dios hecho carne y que dio la vida por mí. No por la humanidad, sí, pero por mí, digamos, por mí. Él se entregó y ahí en la cruz estaba pensando y me estaba amando a mí, ¿no? Y claro, ahí ya no es por el montón, sino que me siento amado e interpelado personalmente, ¿no? Me cuesta, digamos, pensar que eso no puede llegar a transformar, digamos. Obviamente siempre que uno tenga esa apertura, obra el espíritu, pero el hecho de saber que Él me amó a mí de manera personal, ¿no? En otras religiones Dios es mucho más trascendente, o no hay esa relación personal de yo-tú, digamos, y saber que Él me ama a mí y me soñó desde siempre, me buscó desde siempre, eso es muy difícil que no impacte en la persona, ¿no? Y como dice San Agustín, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando las brechas, ¿no? Estas inquietudes o ansiedades que genera, o sea, yo pienso en la sociedad hoy, ¿por qué está tan enferma de ansiedad? Claro, porque hay algo de fondo que o estamos buscando esa saciedad donde no la vas a encontrar, digamos. Entonces, multiplica las ansiedades esto. La otra vez leía, porque trabajando esto en el curso Click, trabajamos el tema de la ansiedad, y es impresionante la OMS, no me acuerdo ahora la estadística, pero cómo ha crecido en las últimas décadas la ansiedad como emoción. Claro, tiene que ver con que esa sed de fondo la estamos buscando en otro lado, o estamos apagando la relación con la fuente de eso, ¿no? Te hago una pregunta, perdón, antes. Tú mencionaste Click para dar un poco más de contexto. Para los que no saben, obviamente pueden reformular, los que hacen un proceso de coaching, pueden reformular sus creencias a través de técnicas, me imagino tácticas, ¿correcto? Y eso te va a llevar obviamente a un muy buen resultado, no para desmeritar el proceso que haría el coaching. ¿Qué es Click? ¿Por qué lo creaste? ¿Y por qué se relaciona con esto? Porque el coaching es un proceso de transformación, y yo creo que y la fe también es un proceso de conversión, ¿no? Cuando yo daba clases en la carrera de coaching, algo que yo daba primer año, ¿no? Y siempre a fin de ese primer año hacíamos como una ronda a ver cómo le había resultado el año a los alumnos. Y la gente, pero emocionadísima y transformada, diciendo, esto me cambió la vida. Me cambió la vida. Y a mí siempre por dentro me pasaba de decir y pensar que ni nombré a Jesús en todo el año, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si a estas herramientas además le decimos, bueno, esto Jesús te lo da por vía de eminencia, digamos, te lo da multiplicado al infinito, ¿no? Y que no solo sea eso, sino que también la herramienta de coaching sea una preparación y apertura para la trascendencia y ese encuentro con Jesús. Porque en el fondo, me pasaba también con la filosofía. La filosofía, uno si quiere estudiar teología, por ejemplo, los primeros 2 años son filosóficos porque son preparación, te da las herramientas para después encontrarte con la revelación desde un lugar diferente, ¿no? Y el coaching también puede ser eso, y cualquier disciplina podría estrictamente ser eso, es decir, como algo que prepare el terreno para vos acceder al misterio desde otro lugar, ¿no? Sí, yo creo, viste que hablaba de la sed, Leo, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Creo que esta analogía que voy a hacer ahora nunca la hice, pero esto que decís vos de que, bueno, el coaching, nunca, no hablé de Jesús, pero después terminaste armando Click, y creo que muchas veces Dios y Jesús es, viste, como el agua, viste que de alguna manera encuentra el camino, por ahí no es el camino que uno cree, pero encuentra el camino para hacerse presente en la vida de la persona. Por ahí es el coaching, por ahí es
Pero para el caramelito que tenía para cerrar, es el siguiente. Hay un sacerdote que tiene la desgracia de conocerme desde los 10 años y usa un eufemismo para llamarme, para hablar, tipo un apodo para mí que me dice que soy un buscador. Es un eufemismo para decir que soy un rompepelotas. Y como buscador es como que no me, viste, yo es como que... Y entonces la pregunta que a mí me surge es, todo bien, la creencia de que Dios nos ama, todo lo que dijo Fran, pero... Y un sacerdote que estuvo sentado acá dio una respuesta que para mí puede ser por ahí, pero no, la gente no lo termina de... Si es así, si Dios... ¿Por qué nos cuesta tanto creerlo? Porque si... ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, perdón, termino. Dios se hizo hombre, murió, qué sé yo. Ahí está. ¿Y por qué nos cuesta? No estoy diciendo los no católicos, a los católicos, a los bautizados. ¿Por qué nos cuesta tanto darnos cuenta de eso? Esa es mi pregunta. Y le sumo que... Perdón, ¿Producción? Bueno, y le sumo que habiendo una recompensa tan grande como la que tú dijiste, digamos, no me refiero al cielo, ¿no? Pero digo, si tú eres una persona que está buscando superación personal, que está buscando crecimiento, ¿correcto? Y que dijiste algo tan importante que es, al no estar buscando la validación del otro, pueden realmente enfocarse en el negocio, en los resultados, ¿no? No están buscando ni la rosca, ni están buscando el pisar al otro para crecer. O sea, es una recompensa tangible. Tú lo dijiste en algo muy claro. Y lo he visto en muchos ejemplos y muchos casos con personas que viven un poco la fe y en las que no se nota la diferencia. Entonces digo, la recompensa está ahí. Es una recompensa que la puedes tener mañana mismo. Mañana mismo en un trabajo, correcto, pero es esa. Ni hablar de la posterior, que es el cielo y todo lo demás que quieras, que ahí entras a debatir mil cosas, pero prácticamente hay una recompensa acá. A ver, empiezo por esto último. Me acuerdo un cliente que me decía que es imposible que seas buen líder si sos mala persona, ¿no? Y si vos tenés un líder en la empresa que es mala persona, te sale caro y te hace menos rentable el negocio, ¿no? Entonces, personas que puedan arraigar ese amor profundo de Dios en el corazón van a hacer que trabajes mejor. Pero eso en el ámbito del trabajo, que una familia funcione mejor, que una amistad funcione mejor, la relación de pareja, o sea... Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto? A mí cuando te escuchaba me venía la frase de los discípulos de Emaús, ¿no? Hombres duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer? ¿No? Y Jesús les va citando la Escritura, ellos vivieron con Él, Él les avisó que iba a morir, que iba a resucitar y les costó, o sea, hombres duros. Entonces, hay una realidad que es el pecado, ¿no? Cómo nos hiere, ¿no? Porque en esto de que ustedes conversaban de la autoestima, yo creo que una autoestima no sana no es solamente un tema psicológico, es un tema espiritual profundo. El pecado no es que solamente te deja una experiencia negativa, sino que hiere la relación más profunda que es con Dios. Y te pone en un lugar de mentiroso, no sé cómo decirlo. Es decir, te miente y te crees, te convences que no te mereces el amor de Dios. Esto de que Dios salía a la tarde, ¿no? en el jardín y Adán se escondió porque tuvo miedo, ¿no? ¿Y quién te dijo? O sea, ¿quién te mintió? Hay detrás de esa pregunta de Dios a Adán. ¿Quién te dijo? ¿De dónde sacaste? ¿Sí? O sea, alguien te dijo algo de vos que no es y que no corresponde y que yo no te veo de esa manera. Y eso, claro, quedó arraigado en el hombre, en la naturaleza del hombre. Y así Adán nos transmitió su naturaleza y todos lo llevamos eso. Estamos hechos para Él, pero está esa herida. Y por eso esta creencia es difícil porque venimos como medio baqueteados, digamos, ¿no? Entonces necesitamos de la gracia como para restaurar eso.
es como el que yo digo, a mí tuve una infancia un poquito como no tan fácil, digamos, padres por motivos distintos no tan presentes, y yo puedo como racionalmente decir, yo sé que mis padres me quieren, pero hay algo en mí de vital o de mi experiencia que no termina de creer eso, de convencerse de eso, ¿no? Creo que con la vida espiritual pasa también eso. Sí, yo de lo que estoy convencido, si querés Leo, para ir cerrando de un modo optimista, Sí. Como este mismo cura me dice, viste, como que tenemos distintas, como viste la tierra que tiene como el sustrato más superficial y qué sé yo, bueno, el corazón tiene como una parte como más profunda donde el agua está mansa. Y ahí es donde está Dios, ¿no? Pero hay que llegar hasta ahí. Yo de lo que sí estoy convencido o me autoconvenzo es que a pesar de esto, Dios nos ama tanto que Él se las rebusca para tratar de, como asume también esas dificultades, incapacidades, debilidades, limitaciones que tenemos para acercarse a nosotros. Creo que en el fondo creemos que hay mucho de nosotros que tenemos que hacer y no hay tanto de nosotros que tengamos que hacer. Sí, obviamente hay que... La voluntad. Tenemos la libertad, ¿no? Pero digo, Él se va a encargar de hacerte creer y de convencerte de su amor. Vos solo tenés que hacer una pequeña apertura de puerta. Como decía, y termino, el poema, no es Desiderata, que tengo yo que mi amistad procuras, se me fue el nombre, Sí, me lo contaste, el español, ¿no? Es un español, es Lope de Vega. Ah, ok. Lope de Vega, que dice que pasas las noches del invierno oscuras tocando mi puerta para decirte mañana te abriré, para lo mismo responder mañana. Pero el tipo, por Dios, está ahí, ¿viste? Del otro lado de la puerta, esperando. Muy bien, muy bien. Bueno, para cerrar, Fran, me encantaría poder que mucha gente más te conozca. Primero, obviamente las personas que necesitan hacer algún trabajo en sus empresas o que quieren hacer algún tipo de estrategia de negociación, trabajo con equipos, ¿qué haces tú? ¿Cómo te pueden encontrar en la parte empresarial para comenzar? Bueno, ahí por ahí lo más fácil, más directo es la página www.liderazgo.click.com y ahí tiene acceso a LinkedIn, ahí me contactan, o sea, ahí como tienes una puerta de acceso donde fácilmente pueden ir a... Liderazgo.click.com Liderazgoclick.com Liderazgoclick.com CLIC. Exactamente. Perfecto. Sí, y ahí, bueno... Esto, ¿no? Yo me volvía con esto del Apocalipsis, ¿no? Que fue condenado el acusador de nuestros hermanos, dice. Algo que escuché de un cura muy lindo y me parece que es interesante en esto de las creencias que van rigiendo nuestra vida y cómo nos miramos. Dice, el demonio primero te tienta y después te acusa, ¿no? Es como, te invita al mal y después además es buchón. Como que te dice, ¿ves? Felipe no vale nada, ¿viste de lo que es capaz? ¿Viste lo que hizo? Mirá lo que hizo Leo, ¿ves que no sirve no vale la pena, ¿no? Y esa quizás hasta puede haber sido la tentación de Jesús en el huerto, decir, ¿vale la pena dar la vida por estos? Bueno, y la respuesta la dio Jesús. Es decir, y esa no es la mirada que Él tiene de nosotros. Justamente Él cree y confía en nosotros y por eso dio la vida por cada uno. Entonces, esa es la mirada y la creencia profunda que necesitamos arraigar en el corazón, ¿no? De que más allá de que nos cueste, del pecado, nos caemos, bueno, Él primero confía en nosotros, ¿no? O sea, la fe es una respuesta a una fe que Él primero tuvo en nosotros. Un aplauso para Jesús. Espectacular. Sí. Bien, bueno, me encanta. Y respecto, bueno, eso fue la parte empresarial. Sí. Es que no quiero dejar de aprovechar los chivos porque quiero que la gente te conozca. Entonces, primero la parte empresarial. ¿Qué es Click? Y después para coaching personal, si quieres esas tres. Click es esto, yo fui instructor de la carrera de coaching y lo que hago es trasladar eso al ámbito de la fe. Y le agregué cosas, ¿no? Yo doy
fui complementando y enriqueciendo la parte de coaching y después hago una parte después de trasladarlo al ámbito de la fe. Por ejemplo, si vemos escucha, herramientas de escucha, lo vemos como coaching puro y después, bueno, cómo esto lo podemos vivir del ámbito de la fe, ¿no? Vamos haciendo como ese juego, ese diálogo, así como la filosofía da herramientas para la teología. Bueno, acá también con Click intento que la gente pueda trabajar desde lo humano, como remover la tierra para que después la semilla de la palabra fecunde con más eficiencia o menos resistencia de nuestra parte, ¿no? ¿Misma página web que la anterior? Sí, está todo ahí. Perfecto. Y me imagino que en esa página también el que quiera hacer un proceso personal también te puede contactar. Sí, ahí es como que da a LinkedIn, o si no, me escriben, a ver, frandelcampo@gmail.com, me escriben un mail y ahí nos contactamos. El otro mail, cursoliderazgocristiano@gmail.com. Son distintos modos en los cuales me pueden contactar. Para capacitaciones, para procesos de coaching, etcétera, etcétera. Agéndense porque lo último que escuché mientras comimos es que casi hasta fin de año estás agendado, así que vayan. Sí. Si quieren trabajarlo lo antes posible para evitar... Salvo el 18 de noviembre que tiene un compromiso. Muy bien. La hora, ¿cómo era? De casi normales. Bueno, esperemos que este episodio salga antes de esa fecha. Estimadísimo Fran, muchísimas gracias por haber sido parte de Hombres de Fe. Lamentablemente no lo tuvimos a Santi, pero bueno, con la ayuda de mi querido Lotas Videla, Felipe, creo que yo me llevo un montón de cosas y ganas de volver a seguir. No, ni siquiera trajimos el libro tuyo. ¿Tú lo tenías? ¿Alguna copia tienes por ahí? ¿El libro de Fran? El libro de Fran. Sí, lo tengo por ahí, sí. No, bueno, ¿El que yo te regalé a vos? Sí, ese que me regalaste que ya está leído para arriba y para abajo. Pero bueno, nada, ¿alguna palabra para cerrar, Feli? No, la verdad que gloria a Dios, parece medio evangelista, pero en el fondo es eso, ¿no? Como que ojalá que cada día más nos convenzamos de esto, ¿no? Y que el que lo escuche también, sea que le suene una locura o no, es medio una locura. Pero bueno, cuando la asumís, te das cuenta cómo transforma tu vida. Una locura por la que vale la pena vivir. Así que, Fran, ¿algo más para cerrar? Agradecerles, dar gracias a Dios y no solo por esto que ustedes buscan y están haciendo, sino por las puertas que puede abrir para otros, ¿no? Qué grande es Dios y lo que va suscitando en el corazón de cada uno. No me dejo de sorprender. Agradecerle a Dios por esto que están haciendo. Bueno, y yo también le agradezco a Dios y también le agradezco a cada uno de los que está del lado de allá escuchándonos. Si llegaron hasta este punto, recuerden seguir a Fran y también darle un like a este video para que el algoritmo nos siga tirando para arriba. Muchas gracias a todos, nos vemos en un próximo programa de Hombres de Fe y con Felipe y con Fran, hasta la próxima. Chau. Chao. Adiós.